Muy buenas noches, mis hermanos y amigos que nos visitan por este medio. Un saludo amoroso, un abrazo fuerte a todos. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí nuevamente trayéndole la palabra a ustedes, y gracias a ustedes por visitarnos y estar escuchando de la palabra, usando el tiempo en algo que nos va a servir en el futuro, después que pasemos de esta vida a la otra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, reconociendo que tú eres el Dios, nuestro Padre, que nos da la vida, que nos ha cuidado hasta este día. Reconociéndote, Señor, que eres omnipotente, porque todo lo puedes. Reconociendo que tú eres omnisciente, porque sabemos que tú todo lo sabes. Reconociendo que eres omnipresente, porque sabemos que estás en todo lugar. Gracias te damos, Señor, honra y gloria sean solo para ti. Tú eres amor, y aquellos que aman te conocen. Aquellos que no te aman no te conocen. Y aquellos que aman, si te aman, tienen que hacer tu voluntad. Y eso te pedimos, mi Señor, que nos ayudes en nuestras vidas diarias para poder hacer tu voluntad, para poder agradarte, para que tú, Señor, estés siempre a nuestro lado, para que tu Santo Espíritu nos guíe, que sea Él el que gobierne nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Reconocemos, mi Dios, que somos pecadores. No merecemos nada de ti, pero también sabemos que eres misericordioso. Y por tu gran misericordia tú has permitido que estemos aquí hoy. Gracias te doy, Señor, por mi vida, por la vida de mi familia. Te doy gracias también por la vida de todos mis hermanos que nos están viendo y escuchando. Gracias, Señor, por la vida de los amigos que tú les has permitido escuchar esta palabra. Sabemos que somos pecadores y no merecemos nada, mi Señor, pero gracias te damos, que sea honra y gloria sean para ti, mi Dios, y esperando que tú, Padre, nos des la sabiduría para entender tu palabra hoy, para escucharla con limpia conciencia, para que pueda traer frutos, mi Señor, así como tú lo has propuesto en este día. Quiero, mis hermanos, compartir con ustedes acerca del anticristo. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado el nombre anticristo, este personaje que se habla mucho en las profecías. Profeta Daniel tuvo la visión, pero se refería haciendo alusión a un rey. Pero los estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión de que esta hace referencia a este anticristo que la Biblia habla, y que a lo final de los tiempos sabemos nosotros que habla en el libro de Apocalipsis. Así es que el término, hermanos, anticristo proviene del griego. Anti significa sustituto o opuesto, y Christos, de la palabra Christos, significa ungido, Mesías o Cristo. O sea que literalmente esto significa aquel que sustituye o se opone a Cristo. Sustituye o se opone a Cristo. Más bien a las enseñanzas de Cristo, lo que Cristo representa. Alguien que está en contra de eso, se le conoce o se le titula como anticristo. Pero así, hermanos, así como la idolatría no se limita simplemente a la adoración de estatuas, santos o a libertinajes o vicios, sino que son otras cosas, ¿verdad? No solamente
cuando hablo de anticristo, mis hermanos, quiero aclarar que no estoy hablando simplemente del personaje que se habla al final de los tiempos. Aquí la palabra nos da otras definiciones de qué es un anticristo, ¿verdad? ¿Quiénes son los anticristos? Así que el anticristo, mis hermanos, del que se habla en las profecías, en sí no ha venido todavía, pero ha venido, pero en diferentes formas. El anticristo, mis hermanos, tiene sus trabajadores. Tiene a alguien que le está haciendo el trabajo por él. Tiene a demonios. Tiene a falsos profetas, falsos maestros. Esos son anticristos, mis hermanos. Y estos anticristos, mis hermanos, son personas conocedoras de la palabra que se infiltran en las iglesias. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estos anticristos. Así es que un anticristo es aquel o aquellos que se oponen a la redención de Cristo. Este personaje, mis hermanos, el anticristo, tiene todas las características de Satanás. En muchos versículos, mis hermanos, la Biblia hace referencia a este personaje anticristo. Aquí nos habla en 1 de Juan 2:18. Les voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. En 1 de Juan 2:18 nos dice así: hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, dice, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Así nos dice en 1 de Juan 2:18. En 1 de Juan 2:22 nos dice la palabra: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así claramente, mis hermanos, aquí nos está diciendo, nos está especificando que no solamente ese personaje que se espera al final de los tiempos es un anticristo. Hay muchos anticristos y aquí está dando la definición de quiénes o cuáles son aquellos anticristos que ya están ahora en el mundo. Nos dice la palabra también en 1 de Juan 4:3. Dice: y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. Inspirado por el anticristo, escuchen bien. Porque el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Segunda de Juan 1:7 nos dice: porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Vean, mis hermanos, que dice que los anticristos, aquellos que se oponen a Cristo, son inspirados por Satanás. O sea que todos estos que se oponen a la palabra de Dios, aquellos que no creen que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz, todos esos que no creen en el poder de Jesucristo, de lo que Él vino a cumplir a este mundo, esos son anticristos. Son inspirados por Satanás.
Satanás, sabemos nosotros, mis hermanos, que se le conoce como el adversario, el que pelea en contra de Jesucristo, porque él quisiera tener el lugar de Jesucristo. Él es un impostor. Él quiere tomar el lugar que le pertenece a Jesucristo. Él quiere la adoración, él quiere todo, la gloria y la honra que se le da a Jesucristo, él lo quiere para él. Y eso es lo que hará prácticamente al final de los tiempos, como nos explica en la palabra, pero no voy a hablar de eso hoy, sino que solo darles una luz de acuerdo a la palabra, de que los anticristos ya están en este mundo. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo darnos cuenta si alguien está de parte de Dios o si alguien está en contra de la palabra de Dios? Todo aquel que no cree en Dios dice que es un anticristo. Todos aquellos que niegan, todos aquellos que no quieren saber nada de Dios, son anticristos. Hermanos, aquí quiero compartir con ustedes en Daniel, el profeta Daniel, mis hermanos, a él se le fue revelado. A él se le dio una revelación referente a este anticristo. Pero como sabemos, mis hermanos, en la Biblia no todo lo tenemos que leer literalmente. Así que cuando en estos versículos que voy a compartir con ustedes en Daniel 11, 36 al 41, cuando habla de el rey está haciendo alusión al anticristo, ¿ok? Para que lo puedan entender. Y esto, mis hermanos, pues tenemos que ponerle un poco de atención, ¿verdad? Porque muchas veces muchas personas me han manifestado que leen la palabra pero no la entienden. Porque yo sé que si no tenemos las bases, si no tenemos el conocimiento suficiente para poder entender lo que la palabra nos está diciendo, es muy difícil, lo podemos tomar literalmente. Entonces, esta es la importancia de saber, de conocer y de buscar, ¿verdad? La palabra, de buscar la respuesta a las preguntas que muchas veces muchos de nosotros hemos tenido antes y tal vez todavía tenemos ciertas preguntas. Entonces tenemos que buscar las respuestas. Entonces, mis hermanos, aquí en Daniel 11:36 la palabra nos dice, y el rey hará su voluntad, aquí hablando del anticristo, y ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, para que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y del Dios de sus padres no hará caso, dice. Miren, escuchen bien, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, muchos estudiosos, mis hermanos, tomando este versículo, donde dice de que del Dios de sus padres no hará caso. Muchos creen de que este anticristo es una persona, mis hermanos, que tendrá origen judía o de Israel, ¿verdad? Porque este versículo habla de que habla de sus padres haciendo alusión, cuando dice a sus padres, está haciendo alusión a los antepasados, a los padres, a los judíos de antes, dice, ¿no? A los judíos antepasados, quienes ustedes muy bien saben que ellos desecharon las enseñanzas de Jesús. Ellos no aceptaron a Jesús como su rey o salvador, como ellos lo esperaban.
Entonces, por eso es que los estudiosos creen de que el origen de este anticristo podría ser de origen judía en el pueblo de Israel. Pero todo esto, mis hermanos, quiero aclarar que nadie sabe el origen del anticristo. Estas solo son especulaciones, pero son especulaciones, mis hermanos, basadas en estudios. ¿Okay? No son cualquier especulación que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo que es necesario que estudiemos y escudriñemos las escrituras para poder entenderlas y así tener, estar alertas más bien, ¿verdad? De dónde podría provenir, qué clase de persona va a ser. Entonces, en estos versículos nos habla mucho de las características de cómo el anticristo será. Así es que veamos en Daniel 11:38, continúa diciendo la palabra, dice, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Este anticristo dice que honrará al Dios de las fortalezas. Dios que, escuchen muy bien, Dios que sus padres, o sea, los judíos, no conocieron, haciendo alusión de que posiblemente provenga de los judíos, ¿verdad? Si estos Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Mis hermanos, imagínense qué es lo que dice. Que el anticristo será alguien que le guste la guerra. Y él obtendrá todo lo que él quiere por medio de la fuerza. Y dará dinero. Repartirá sus riquezas y su dinero con aquellos que le reconozcan, aquellos que lo adoren, aquellos que lo sigan, aquellos que hagan todo lo que él les pida o les diga que hagan. Dice que repartirá la tierra. Imagínense ustedes, la tierra como que le perteneciera a él, ¿verdad? Entonces él la repartirá, dice, al mejor postor. Así como en una subasta. El que dé más, a ese se la dará. En Daniel 11:40 nos dice la palabra, pero al cabo del tiempo, dice, el rey del sur. Mira, al principio, cuando decimos, hablaba del rey del norte. No, todavía no menciona al rey del norte, pero aquí dice, el rey del sur, dice, contenderá con él. Y aquí dice, aquí en este versículo dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Cuando habla del rey del norte, está haciendo alusión, hermanos, a el anticristo. Y el rey del sur son naciones que se opondrán, que pelearán en contra de él. Pero miren lo que dice la palabra, dice que, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte, el anticristo, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Mira, hermano, el anticristo será un blasfemo, un apóstata, un cruel, es violento, extorsionador, porque él venderá o venderá cosas que no son de él. Dice que repartirá la tierra que no es de él. Sabemos que es un cruel blasfemo porque está
queriendo tomar el lugar y tomarse todas las cosas que le pertenecen a Jesucristo. Todo lo opuesto de Jesucristo será este anticristo. Así que para recordarles, ¿verdad?, que cuando habla del rey del norte está haciendo alusión a este anticristo, y el rey del sur son naciones que lucharán contra este terrible y asolador personaje que nos habla aquí en la palabra. No tenemos que tomar, mis hermanos, estos versículos literalmente, porque les digo que hacemos alusión al anticristo cuando hablamos del rey del norte, porque si ustedes notan que está hablando, dice que van a pelear con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. ¿Quién en este tiempo, mis hermanos, va a salir a pelear con caballos? Así que eso se hace referencia a ese tiempo, pero siendo profecía, es aplicada a los tiempos venideros. La alusión de los carros y caballos, pues hace alusión a la fuerza devastadora con la cual el poder, la fuerza que este anticristo tendrá, ¿verdad?, para poder hacer guerra en contra de todo aquel o aquellos que se le opongan. Mis hermanos, veamos en el versículo 11:41. Dice que, se lo voy a leer, dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Escuchen bien, muchas provincias caerán, dice, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Vean, mis hermanos, aquí está hablando de que hay unas provincias, unos lugares, unas personas que se van a salvar de este personaje. Pero ¿por qué se van a salvar? ¿Será que son aliados o son de los mismos para que le perdone la vida, para que no hagan nada, guerra en contra de ellos? Vea, según los estudiosos, mis hermanos, este versículo de Daniel 11:41 hace referencia a Edom, Moab y a los hijos de Amón, ¿verdad? Aquí dice: estos escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Vea que es bien interesante, mis hermanos, que estos escaparán de la furia del anticristo. ¿Saben ustedes que ellos son descendientes del incesto cometido por Lot? ¿Se acuerdan ustedes cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre? Lot iba huyendo a la montaña con su esposa y sus 2 hijas. Su esposa lastimosamente volteó a ver y fue convertida en estatua de sal. Y sus hijas se metieron con el padre para seguir con la descendencia. Se metieron a la cama con el padre, y entonces estos cometieron ese incesto cuando hay relaciones, ¿verdad?, con alguien de la familia. Entonces, en este caso, las 2 hijas con el padre. Entonces, estas personas, Edom y Moab, dice que son descendientes de Lot. Así es que son ellos, bien curioso, porque ellos se escaparían del anticristo. Son naciones, personas que no adoran a Dios de la manera que Dios le complace. Siempre están haciendo lo malo o hicieron lo malo en ese tiempo, y por lo tanto son naciones que
el anticristo no les importa dañarlos, más bien los va a dejar que hagan, que estén a sus anchas, como decimos, ¿verdad? Como en este tiempo, las personas que no representan un peligro para Satanás, él tranquilo los deja vivir su vida porque están bien, porque saben que un día van a estar con él. Pero a él no le complace ver a los cristianos, a aquellos que buscan la palabra, a aquellos que buscan llegar al reino de los cielos y no le quieren hacer compañía a él. A esos el que él ataca, a él eso es lo que él odia más. Así es que, mis hermanos, hoy en día hay muchos anticristos, como ya les mencioné, muchos falsos maestros, falsos profetas, muchos herejes, muchas de esta clase de personas, mis hermanos, que están infiltrados en las iglesias. Aquellos que se oponen al Evangelio de Jesús, aquellos que no creen que el derramamiento de la sangre de Jesucristo es o fue suficiente para perdonar, para redimir nuestros pecados. Hay personas, estos que enseñan, que estos que creen de que hay que hacer algo más, además de creer en Jesucristo, como que Jesucristo vino y el trabajo que él hizo, lo hizo a medias. Esto es lo que estos falsos profetas, estos anticristos enseñan. Estos quieren engañar a las personas, haciendo creer de que el derramamiento de sangre no fue suficiente, sino que es necesario mantener tradiciones. Es necesario hacer otras cosas, sacrificios y otras cosas por el estilo, para complementar lo que Jesucristo no hizo. Esos son anticristos, falsos profetas, herejes. Eso es el trabajo de los falsos maestros. Esos están llenos, están siendo influenciados por Satanás. Son demonios trabajando para el reino de Satanás. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, no dejarnos engañar. Y amigo que me escuchas, solamente Cristo es el camino a la vida eterna. Una vez creas, no necesitas hacer nada más que confiar, creer, obedecer la palabra de Dios y eso te salvará. No necesitas hacer tradiciones, no necesitas adorar a cosas inanimadas. Cree, pon la fe en Jesucristo, que vino a morir en la cruz para perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepientan, de todos aquellos que creen que Jesucristo vino en forma de hombre, vivió en la tierra, sufrió como todo hombre. Por lo tanto, Él es un buen representante ante nuestro Padre, porque Él supo y sabe los dolores, las penalidades, todas las cosas que los humanos tenemos que vivir y pasar mientras estemos en esta tierra. ¿Quién mejor que Jesucristo como nuestro representante que estuvo aquí en la tierra, que vivió en carne propia todas las maldades, todas las malas influencias por las cuales nosotros tenemos que atravesar día a día? Más bien, mis hermanos, nosotros tenemos que estar alerta siempre. Cuando veamos algo así, que alguien está hablando cosas que no son,
cosas que te van a desviar de la meta, del camino recto que Dios nos ha trazado. Seamos como José de la Biblia, mis hermanos. Ustedes se acuerdan de José, que nos aconsejó que al ver el peligro hay que salir corriendo. Ustedes recuerdan cuando la esposa de Potifar, el amo de José, ella acosaba a José. Ella quería acostarse con él y él se negaba porque no quería ofender al amo que le está dando de comer, que le está dando trabajo, y mucho menos ofender al Dios Todopoderoso, que la palabra nos dice que Dios siempre estaba con él. Dios siempre estaba con José. Así que veamos, mira en Génesis 39:12 nos dice que ella, o sea, la mujer de Potifar, dice, asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Wow, ¿verdad, mis hermanos? Eso es ser hombre, valiente y temeroso de Dios. Pero eso, mis hermanos, solamente lo podemos hacer si tenemos la dirección del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Porque la palabra dice que Dios estaba con José. El Espíritu de Dios estaba con él. Y eso es lo que nosotros necesitamos para hacer exactamente lo que José hizo, ver el peligro y salir corriendo. No caer a las acechanzas del enemigo. Gloria a Dios por eso. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es de escuchar las advertencias que Dios nos da. La palabra de Dios viene de muchas partes, de muchas personas. Hay muchas personas, muchos cristianos que solamente quieren escuchar las prédicas del pastor, menospreciando las palabras de alerta que alguien más da. Así que Dios usa a quien le plazca para hacer llegar su mensaje a aquellos de los que Él tiene misericordia o a aquellos que Él quiere darles una advertencia. En 1 Corintios 1:27 nos dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que no te dejes enredar por aquellos falsos maestros y profetas que hablan de todo menos de Cristo. No te quedes en esos lugares donde tu alma corre peligro de muerte. La salvación es exclusivamente por medio de Cristo. La salvación no se obtiene creer en Jesucristo y hacer algo más para complementar lo que ya Cristo hizo. O sea que estos falsos maestros lo que están diciendo es que Cristo hizo un trabajo mal hecho, un trabajo a medias. Y no, hermanos y amigos, no es así. Cristo redimió nuestros pecados una sola vez y para siempre. Así que no nos desviemos, hermanos, no quitemos la mirada del camino a la meta que es la vida eterna. No hagamos como los futbolistas, mis hermanos, que agarran la bola y se la pasan para uno y otro lado y no llegan a la meta a meter el gol, lo cual les dará la victoria a ese partido. Así que, mi hermano, no tienes que ser un gran doctor, un gran conocedor de la palabra, mi hermano. Lo único que tienes que tener es tener temor de Dios y Él te dará sabiduría. Tienes que ser humilde y Dios se acercará a ti. Solo
cree en Jesucristo como tu Salvador. No busques respuestas, mis hermanos, en la ciencia, en las fábulas. Toda pregunta que tú tengas, mi hermano, lo puedes encontrar en la santa palabra de Dios. Allí encontrarás el camino a la vida eterna. Un lugar preparado para los hijos de Dios, para todos aquellos obedientes a su palabra. Así que para recopilar, mis hermanos, un anticristo es un adversario de Cristo. Aquellos que están en contra de lo que Cristo representa. Cristo representa la redención del ser humano a través del mensaje de Dios. El Evangelio nos dice la palabra que es locura para aquellos que no la creen, para aquellos desobedientes, para aquellos que se perderán. Pero es poder de Dios para nosotros que hemos creído en su Hijo Jesucristo. No sé si ustedes alguna vez han de haber entrado a un laberinto o a un maze, como se le dice en inglés. Ahí pueden ustedes ver, mis hermanos, que hay muchos caminos para poder salir. Tal vez ese camino, mis hermanos, no sea el camino más recto, tal vez no sea el camino más corto o el camino más fácil, pero el camino, la salida está ahí y tenemos que saber qué camino escoger para poder llegar a esa meta o a esa salida de ese laberinto. No es Jesucristo para nosotros, mis hermanos, es la salida de este mundo de corrupción. Jesucristo es nuestro escape de no padecer una vida eterna en el infierno. Cristo es nuestro ticket a la vida eterna en la presencia de Dios, donde no habrá dolores ni preocupaciones, entre muchas otras cosas. Así que no te dejes engañar por aquellos cuando predican y lo que predican no le dan el puesto a Jesucristo, así como Él se lo merece. Jesucristo es nuestro hermano. Jesucristo es nuestro amigo. Él es nuestro Rey y nuestro representante ante el Padre. Cristo no es parte de la solución. Cristo es la solución completa para todos nuestros problemas. Solo es que tenemos que creer sin ver. Tenemos que tener fe. Con el avance de la ciencia y la tecnología, mis hermanos, ya nada nos sorprende. Pero el problema con esto es que da cabida que a muchos se confundan y ya no sepan lo que es real o lo que no. Y se pueden creer de cualquier cosa que les digan si no tienen un discernimiento espiritual. Por eso, mis hermanos y amigos que me escuchan, necesitamos tener un discernimiento espiritual para poder distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Uno de los regalos más grandes, mis hermanos, que Dios nos ha dado mientras estemos en este mundo es el Espíritu Santo. Él nos hace producir frutos. Y estos frutos son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Lo grandioso, mi hermano, de la historia de la Biblia es que al final ni Satanás, ni el anticristo, ni los anticristos menores, ni los demonios
nadie de esos prevalecerán. Todos ellos serán echados al lago de fuego y azufre para estar allí una vida eterna y ya no podrán hacer el mal nunca más. Pero para nosotros los cristianos que hemos creído en la palabra, nos espera una vida eterna, placentera en la presencia de nuestro Señor. Así es que, hermanos, perseveremos, sigamos adelante, terminemos esta carrera, no la dejemos a medias. Sigamos adelante. Así es que Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra de ustedes para que reflexionemos. Así es que Dios los guarde de todo mal y que la paz de Dios sobreabunde en sus vidas. A todos ustedes, mis hermanos y amigos que han escuchado la palabra de hoy. Que Dios me los bendiga. Fuerte abrazo.